Hola. El Buda una vez dijo a sus discípulos: en el camino de la práctica espiritual hay muchas trampas, basta un descuido para caer en ellas sin darse cuenta. Hoy explicaré 5 grandes trampas en la práctica espiritual. Espero que las recuerden en el corazón y mantengan siempre la conciencia iluminada. La persona verdaderamente sabia es aquella que evita estas 5 grandes trampas. La primera trampa: buscar poderes sobrenaturales. Muchas personas, después de alcanzar cierto nivel de meditación, comienzan a perseguir poderes sobrenaturales. Al ver luces o percibir fragancias, creen erróneamente que han alcanzado un estado elevado de iluminación. Sin embargo, el Buda nos advirtió que estos son caminos equivocados en la práctica espiritual. En el Sutra del Diamante se dice: si alguien me ve a través de la forma o me busca a través del sonido, esa persona está en el camino equivocado y no verá al Tathagata. Un joven practicante preguntó respetuosamente: ¿qué debemos hacer si encontramos fenómenos extraños durante la práctica? El Buda sonrió y respondió: no los aceptes. No los rechaces. No te alegres ni te preocupes. Si los persigues intencionalmente, caerás en el camino demoníaco. Si los evitas con miedo, caerás en el temor. Debes ver como si no vieras. Escuchar como si no escucharas. La segunda trampa: apego a la pureza. El Buda continuó: muchas personas creen que practicar significa alejarse del polvo mundano y retirarse a lugares tranquilos. Odian el ruido y aman la calma. Pero no saben que eso es otro tipo de apego. El Buda solía decir: la verdadera pureza está en la mente, no en el entorno. Si la mente no está pura, incluso en lo profundo de las montañas hay contaminación. Si la mente está pura, incluso en el mercado bullicioso hay un lugar de práctica. Un joven monje preguntó con las manos juntas: ¿cómo debemos practicar en este mundo ruidoso? El Buda lo miró con ojos amables y respondió: debes pulir tu carácter en medio de las circunstancias, sean favorables o adversas, sin dejarte influenciar por el entorno. El bullicio del mundo es el mejor lugar para practicar. La tercera trampa: apresurarse a alcanzar la iluminación. Las personas modernas buscan el éxito rápido, y la práctica espiritual no es una excepción. Al escuchar que alguien alcanzó la iluminación en pocos días, otros también quieren lograrlo rápidamente. El Buda dijo: esa es la actitud más peligrosa. La prisa no lleva al éxito. Ayudar a crecer una planta arrancándola solo daña sus raíces. Un buscador de la verdad preguntó respetuosamente: ¿cuánto tiempo se necesita para alcanzar la iluminación? El Buda respondió con calma: la iluminación no depende del tiempo, sino de la sinceridad del corazón. Como dice el refrán, el agua fluye y desgasta la piedra. El melón maduro cae por sí solo. Quien realmente se dedica a la práctica, no pregunta cuánto tiempo tomará, sino que se entrega sinceramente a ella. La cuarta trampa: arrogancia y desprecio hacia los maestros. Hoy en día, con el desarrollo de Internet, la información sobre el budismo es más accesible que nunca. Muchas personas, después de leer algunos sutras o escuchar algunas enseñanzas, creen que lo entienden todo y que ya no necesitan la guía de maestros virtuosos. Ese es un gran error. Sin la orientación de un maestro virtuoso, es fácil desviarse sin darse cuenta. Un discípulo preguntó: ¿cómo podemos elegir un maestro confiable para apoyarnos? El Buda respondió: observa si sus enseñanzas y acciones son coherentes, y si realmente benefician a los seres. Una vez que te apoyes en él, escucha con respeto y sigue sus enseñanzas. No juzgues con tu conocimiento limitado. La quinta trampa: negligencia y pereza. Esta es la trampa más común. Muchas personas, al comenzar la práctica, son muy inteligentes, pero con el tiempo, se vuelven perezosas. O cuando alcanzan cierto logro, comienzan a relajarse. El Buda solía decir: practicar es como remar contra la corriente si no avanzas. Retrocedes. Una vez que te relajas, todo tu esfuerzo anterior se desvanece. La gente preguntó ansiosamente: ¿cómo podemos mantener la diligencia y no retroceder? El Buda respondió: debes recordar siempre la impermanencia, mantener un corazón avergonzado, establecer un horario de práctica fijo. No ser perezoso ni indulgente. Necesitas compañeros de práctica que se animen mutuamente y progresen juntos.
El Buda dio una última enseñanza. Estas 5 trampas pueden hacer que todo el esfuerzo en la práctica se desvanezca. El Buda enfatizó que la práctica debe centrarse en no iniciar pensamientos ni intenciones, tener sabiduría iluminada y no dejarse atrapar por estas trampas. Lo más importante es mantener un corazón humilde y cuidadoso. Observar constantemente si has caído en alguna trampa. Recuerda que no hay atajos en la práctica espiritual, solo con esfuerzo sincero y práctica verdadera se pueden superar estas trampas y alcanzar la iluminación. Estas enseñanzas, aunque parecen simples, requieren constante vigilancia en el camino espiritual. Siempre mantén la conciencia iluminada. Como dijo el Buda, en el camino de la práctica hay muchas trampas. Solo con verdadera conciencia iluminada no caerás en el abismo. Las enseñanzas del Buda son como una lámpara brillante que ilumina el camino del practicante, recordando a cada persona que busca el crecimiento espiritual. En la historia del Zen, Bodhidharma fue un gran maestro legendario que trajo las enseñanzas del Zen desde la India al este, fundando el Zen en China. Muchas personas practican. Se considera que la práctica consiste en meditar y recitar sutras, dedicándose día y noche a la austeridad. Pero antes de fallecer, el patriarca Bodhidharma dijo una frase que despertó al mundo: la práctica no reside en las formas externas. Basta con comprender 3 frases para liberarse inmediatamente del ciclo de nacimiento y muerte. ¿Cuáles son esas 3 frases? ¿Por qué tienen un poder tan milagroso? Se cuenta que Bodhidharma, ya anciano y débil, sabía el momento exacto de su fallecimiento. Ese día, convocó a sus discípulos para transmitir sus últimas enseñanzas. Los discípulos rodearon al patriarca Bodhidharma, todos solemnes y reverentes. Bodhidharma miró a todos sus discípulos, y su mirada final se detuvo en el segundo patriarca Huike, cuya determinación por buscar el Dharma en el pasado, arrodillándose en la nieve durante 3 días y cortándose el brazo para mostrar su sinceridad, aún conmueve a las generaciones posteriores. El patriarca Bodhidharma comenzó diciendo: he estado en el templo Shaolin, meditando frente a la pared durante 9 años, transmitiéndoles métodos de práctica. Pero la esencia de la práctica no está en las apariencias externas, ni en cuántos rituales realizan cada día o cuántos sutras recitan. La verdadera práctica está en iluminar la mente y ver la naturaleza. Al escuchar estas palabras, los discípulos mostraron dudas. Un joven discípulo no pudo contenerse y preguntó: maestro, entonces nuestra práctica diaria de recitar sutras, rendir homenaje al Buda, sentarnos en meditación y contemplar el Dharma no sirve para nada? El patriarca Bodhidharma negó con la cabeza: no. No es que no sirva, es que no deben apegarse a las formas. Es como alguien que come todos los días pero no sabe que el propósito de comer es nutrir el cuerpo. La práctica es igual, no dejen que las formas externas engañen sus ojos. Huike preguntó respetuosamente: maestro, ¿puede indicarnos cuál es la esencia de la práctica? El patriarca Bodhidharma dijo: hoy les transmitiré 3 frases. Quien comprenda profundamente estas 3 frases podrá liberarse inmediatamente del ciclo de nacimiento y muerte. Al escuchar esto, los discípulos se animaron y prestaron total atención. El patriarca Bodhidharma dijo con calma la primera frase: todas las dharmas son vacíos. La mente es el Buda. Los discípulos se miraron sin entender. Bodhidharma explicó: todas las cosas del mundo son como sueños, burbujas, sombras. Todo lo que vemos es una manifestación de la mente. Es como cuando sueñan montañas, ríos, tierras en el sueño parecen reales, pero al despertar saben que eran ilusiones. Comprender la naturaleza de la mente es convertirse en Buda. Un discípulo preguntó: maestro, si todos los dharmas son vacíos, entonces nuestra práctica también es vacía. Bodhidharma respondió: la práctica no es vacía, sino que deben entender el principio del vacío. Es como un espejo que ya está limpio por naturaleza. No necesita ser pulido. Solo deben soltar el apego, y su rostro original se manifestará naturalmente. La segunda frase: sin apego. Surge la mente, seguir las condiciones sin cambiar. Huike, al escuchar esto, parecía reflexionar. Bodhidharma continuó: la mente debe ser como el agua que fluye, sin apegarse a ningún estado. Ante circunstancias favorables, no se aferren. Ante circunstancias adversas, no se resistan. Mantengan la conciencia iluminada.
Respondan libremente según las condiciones. Como el loto que crece en el barro sin ensuciarse. Vivan en el mundo sin ser dominados por él. Un discípulo mayor dijo: Maestro. Eso significa que no debemos preocuparnos por nada. Bodhidharma respondió: No es que no se preocupen, sino que deben mantener la naturaleza iluminada e inmutable en medio de todos los cambios. Como el sol que siempre brilla sobre la tierra, sin cambiar su naturaleza por las nubes que lo cubren. La tercera frase: soltar el apego. Vivir en el presente. Los discípulos estaban absortos pero aún dudaban. Bodhidharma, al notar su incomprensión, dijo: Siempre perseguimos el futuro y recordamos el pasado, olvidando el presente. Suelten el apego al pasado y al futuro. Concéntrense en este momento presente. Verán la verdad de la vida justo frente a sus ojos. Un discípulo preguntó: Maestro, soltar el apego es muy difícil. ¿Qué debemos hacer? Bodhidharma respondió: No intenten soltarlo a la fuerza, sino vean claramente la naturaleza del apego. Es como cuando aprietan el puño, solo necesitan relajarlo y se abrirá naturalmente. El apego es igual al ver claramente su falsedad. Se soltará por sí solo. En ese momento, Wike tuvo una comprensión repentina. Se inclinó profundamente ante Bodhidharma y dijo: Maestro, ya he comprendido. Bodhidharma asintió con alegría. Bien. Bien, la práctica no está en la forma, sino en iluminar la mente y ver la naturaleza. Estas 3 frases son la realización de toda mi vida. Espero que puedan comprenderlas profundamente y captar la clave de la práctica. Después de decir estas palabras, Bodhidharma cerró los ojos y entró en meditación. Los discípulos permanecieron en silencio, recordando las enseñanzas del maestro. Un rato después, Bodhidharma abrió los ojos y dijo a Hui que mi vínculo con este mundo está por terminar. Estas 3 frases son mi última enseñanza. Recuerden, no se apeguen a las formas externas, sino comprendan la esencia de estas 3 frases en la vida diaria. Wike y los discípulos, al escuchar esto, lloraron conmovidos. Comprendieron que el maestro les estaba dejando su testamento. Bodhidharma dijo nuevamente: Vine al este para transmitir esta enseñanza. Ahora que todos han recibido el Dharma esencial, mi misión está cumplida. Al terminar estas palabras, Bodhidharma cerró los ojos serenamente y manifestó su fallecimiento. Los discípulos siguieron la voluntad del maestro, considerando estas 3 frases como guía para la práctica. Más tarde, estas 3 frases se difundieron ampliamente en la historia del Zen, convirtiéndose en un método importante para guiar la práctica. Aunque parecen simples en apariencia, en realidad contienen un poder budista profundamente profundo. Todas las dharmas son vacíos. La mente es el Buda, nos enseña a ver la falsedad del mundo y reconocer la naturaleza de la mente. Sin apego, surge la mente. Seguir las condiciones sin cambiar nos dice que vivamos libremente en el mundo sin ser influenciados por los estados. Soltar el apego. Vivir en el presente significa, se señala que la clave de la liberación está en soltar y vivir en el presente. Estas enseñanzas no son para que nos volvamos negativos o escapistas, sino para enseñarnos cómo vivir con libertad en el mundo. Como decían los antiguos sabios: cuando tengas hambre, come. Cuando estés cansado, duerm. La mente en calma es el verdadero camino. Siempre que podamos comprender profundamente la esencia de estas 3 frases en la vida diaria, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte estará justo ante nuestros ojos. Esta enseñanza del patriarca Bodhidharma dejó una guía preciosa para las generaciones futuras. Nos enseñó que la clave de la práctica no está en las apariencias externas, sino en la transformación de la mente. Si podemos comprender profundamente el significado de estas 3 frases y aplicarlas en la vida, alcanzaremos la gran libertad y la verdadera liberación. Para quienes tienen afinidad, el significado de la práctica reside en liberarse de las ataduras del samsara, y al mismo tiempo, eliminar el sufrimiento y las aflicciones que nos siguen como la sombra al cuerpo. El samsara es como un ciclo interminable que nos encierra en la alternancia de nacimiento y muerte, ganancia y pérdida, sufrimiento y alegría. No se puede alcanzar la verdadera libertad mientras estemos atrapados en este ciclo. El propósito de la práctica es salir de este ciclo, no ser controlados por las circunstancias externas ni atrapados por los apegos internos. Cuando realmente podamos liberarnos del samsara,
El sufrimiento y las aflicciones desaparecerán naturalmente. El sufrimiento a menudo surge de nuestro apego a los deseos, del miedo a perder o de la preocupación por el futuro. Las aflicciones son como una densa niebla que oscurece la claridad de nuestro corazón. El proceso de la práctica consiste en soltar gradualmente estos apegos, aprender a enfrentar los altibajos de la vida con una mente serena. Cuando ya no estemos atados por estas emociones negativas, nuestro interior se volverá tranquilo y estable, como un lago cristalino que refleja la esencia de la vida. Esta paz y estabilidad interior no solo traen liberación espiritual, sino que también tienen un impacto positivo en el cuerpo. La investigación científica desde hace tiempo ha demostrado que las emociones y la salud están estrechamente relacionadas. La preocupación, la ira o la tristeza prolongadas debilitan el sistema inmunológico y provocan enfermedades. En cambio, una actitud alegre y equilibrada puede promover la autorregulación y la recuperación del cuerpo. Cuando, a través de la práctica, eliminamos el sufrimiento y las aflicciones, nuestro estado de ánimo se vuelve naturalmente ligero y alegre, y la salud física mejora en consecuencia. Un buen estado de ánimo facilita la circulación de la energía corporal, fortalece la práctica y mantiene el cuerpo sano, reduciendo la aparición de problemas. Por lo tanto, liberarse del samsara, eliminar el sufrimiento y las aflicciones, y tener un cuerpo sano forman un ciclo virtuoso estrechamente conectado. La práctica no solo busca la armonía y el equilibrio entre cuerpo y mente, sino también la trascendencia espiritual. Lo más importante es eliminar el ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, así como el samsara del sufrimiento y las aflicciones. Esta es la razón fundamental por la que emprendemos el camino de la práctica. A través de ella, podemos eliminar gradualmente las ataduras externas, regresar a la calma interior y así alcanzar la verdadera libertad, liberarse completamente del samsara, lograr salud, libertad y felicidad eterna. Ese es el verdadero significado de nuestra práctica. La práctica no está en las apariencias externas, sino en cultivar la mente. El sexto patriarca Huineng es una figura legendaria en la historia del Zen. El Sutra de la Plataforma registra que, aunque no sabía leer, pudo comprender de inmediato la esencia del Dharma. Antes de convertirse en el sexto patriarca, vivió durante 8 meses en el templo Dongchan de Huangmei. Una experiencia poco conocida. ¿Qué vivió durante esos 8 meses? ¿Cómo comprendió el camino de la práctica? ¿Qué sabiduría se oculta en ello? Se cuenta que cuando Huineng llegó por primera vez al templo Dongchan de Huangmei, el quinto patriarca Ongren, con solo una mirada, supo que no era una persona común. Para pulir su carácter, lo asignó especialmente a la sala de moler arroz, donde trabajaba en la cocina encendiendo fuego. Un día, un monje anciano lo vio ocupado en la cocina y, confundido, se acercó a preguntar: ¿por qué no vas al salón de meditación a escuchar los sutras y las enseñanzas? ¿Cómo puedes practicar solo trabajando aquí todo el día? Huineng dejó la leña que tenía en las manos y respondió: la práctica no está en la forma. El monje replicó: hablas como alguien que comprende el camino, pero no lees los sutras ni escuchas las enseñanzas. ¿Cómo puedes entender el Dharma? Huineng dijo: los sutras son como un dedo que señala la luna. La luna es lo verdadero. Justo en ese momento, el agua en la cocina hervía y el arroz estaba cocido. Huineng se apresuró a preparar la comida. El monje, al ver la agilidad de Huineng, se sintió aún más intrigado y preguntó: ¿estás tan ocupado todos los días? ¿Nunca piensas en ir a escuchar las enseñanzas? Huineng respondió: cocinar es práctica. Cargar leña también es práctica. El Dharma está en el mundo. No se separa del mundo. Buscar la iluminación fuera del mundo es como buscar cuernos en una liebre. Por ejemplo, al cocinar arroz, el fuego debe ser justo. Si es demasiado fuerte, el arroz se quema. Si es muy débil, no se cocina. ¿No es esto el principio del camino medio? Los ojos del monje se iluminaron. Tienes razón. La práctica también sigue este principio, no puede ser ni demasiado apresurada ni demasiado lenta. Huineng añadió: al cargar leña, hay que prestar atención, concentrarse sin dejar que la mente divague en todas direcciones.
¿No es eso acaso verdadera atención? Todos en la cocina quedaron sorprendidos por las palabras de Huernan. ¿Cómo podía un hombre rudo e iletrado expresar principios tan profundos mientras hablaban? El quinto patriarca Juan Ñón entró en la cocina y escuchó su conversación. Con voz significativa, dijo: lo que dice Huernan no es incorrecto. Pero la clave verdadera de la práctica es ver la naturaleza. Ver la naturaleza no está en los sutras ni en las palabras, sino en cada momento de la vida cotidiana. Huernan, al oír esto, respondió con respeto: maestro, por favor, ilumíname. El quinto patriarca dijo: durante el tiempo que has trabajado en la cocina, te he estado observando. Que puedas ver la naturaleza en medio del arroz, la ropa y la comida es más valioso que aquellos que pasan el día recitando sutras y predicando. Un joven monje preguntó: maestro, ¿qué es ver la naturaleza? El quinto patriarca respondió: ver la naturaleza es ver tu rostro original. Como os dijo Huernan, cocinar requiere controlar el fuego, eso es sabiduría. Cargar leña requiere concentración, eso es diamante. El sutra del diamante dice actuar sin apego. Así surge la mente. Aunque Huernan no sabía, puede comprender este principio en la vida diaria. Esa es la verdadera práctica. Huernan continuó: mientras molía arroz, pensé en un principio: el grano, al ser golpeado, se convierte en arroz blanco. El ser humano también, al atravesar pruebas, revela su verdadera naturaleza. El quinto patriarca dijo: muy bien dicho, practicar no es esconderse en la sala de meditación, sino pulir el carácter en la vida. Hay que leer sutras y recitar el Buda, pero no apegarse a las formas. Aunque Huernan no sabía leer, cada una de sus acciones en la cocina estaba en armonía con el significado de los sutras. Cuando cocinaba, se concentraba en cocinar. Cuando cargaba leña, se concentraba en cargar leña. Esa es la mejor práctica. Desde entonces, cada acción de Huernan fue observada por los monjes. Descubrieron que este hombre rudo e iletrado mostraba una sabiduría profunda en las tareas cotidianas, más que muchos que habían estudiado mucho. Huernan trabajaba en silencio en la cocina. No buscaba fama ni beneficio. Solo se dedicaba con atención a cada tarea. Su mente era como un espejo brillante que iluminaba todo sin apegarse a nada. Un monje anciano, conmovido, dijo: la mente ordinaria es el camino. Cada acción de Huernan en la cocina era una aplicación genuina del Dharma. Esta experiencia nos hace comprender que la práctica no está en la forma, sino en el interior. El sexto patriarca Huernan Daozen, antes de convertirse en maestro, ya había comprendido principios extraordinarios en la vida cotidiana. Como dice el sutra del altar, el Dharma del Buda está en el mundo, no separado del mundo. La verdadera práctica está en cada pequeño acto de la vida diaria. Esta experiencia poco conocida nos muestra que la esencia de la práctica no está en las formas externas, sino en la iluminación interior, como lo demostró Huernan en la cocina. La verdadera sabiduría está en la vida diaria, en el arroz, la ropa y la comida. Cada persona puede practicar desde su lugar. La clave es, como Huernan, establecer la mente en el presente, ver la naturaleza en lo ordinario, iluminarse en lo cotidiano. Esta es la sabiduría más valiosa que el sexto patriarca dejó a las generaciones futuras. Dos métodos de práctica. La mente ordinaria es el camino. En la historia del Zen, el maestro Bachung Hai, con su enseñanza sencilla de que la mente ordinaria es el camino, encendió una luz que iluminó la mente de las generaciones futuras, abriendo un camino de práctica verdadero y cercano. Solía decir: la mente ordinaria es el camino. Una frase que, aunque suena simple como el fluir del agua, contiene una sabiduría profunda. En la montaña Bachung, en medio de la tranquilidad, un nuevo estudiante llegó con profundas dudas sobre el camino y fue a consultar al maestro Bachtrun, quien estaba trabajando. Le preguntó: ¿qué es el camino? El maestro, que estaba cortando leña, dejó el hacha con calma y respondió: cuando tengo hambre. ¿Cómo? Cuando estoy cansado. Duermo. El estudiante, confundido, pensó: ¿acaso eso no es lo que hace cualquier persona? ¿Cómo puede ser un principio elevado? El maestro Bachtrun sonrió y dijo: el camino, aunque es algo ordinario,
Muy pocos pueden realmente practicarlo. El maestro Baekhyun explicó: la mente ordinaria significa no fabricar, no fingir, no apegarse, no rechazar. Estas 4 negaciones analizan la esencia de la mente ordinaria. La mente ordinaria es como un arroyo claro en la montaña, fluyendo naturalmente, sin necesidad de apegarse a una dirección ni controlar su velocidad. También es como la luna brillante en el cielo nocturno, colgando en lo alto y derramando su luz pura. Es un estado mental que sigue la naturaleza y regresa a la verdad original. Practicar de esa manera es apegarse demasiado a los símbolos externos de la práctica. La verdadera práctica no está en la agitación ni en las formas, sino que reside en el estado mental ordinario. El principio esencial de la práctica, la mente ordinaria, es el camino. Incluye varios aspectos extremadamente importantes. Primero, el camino no está separado de la vida cotidiana. En la percepción de muchas personas, la práctica espiritual parece estar siempre ligada a actos extraordinarios, trascendentes, diferentes de los comunes. Sin embargo, el maestro Zen Baekhyun señaló que cargar leña y acarrear agua no son menos que el camino maravilloso. Su intención era enseñar que el camino no es algo lejano ni inalcanzable, sino que está oculto en cada detalle de la vida diaria. Había un practicante zen que pasaba todo el día sumido en la meditación, sin prestar atención a lo que ocurría en el templo. El maestro Baekhyun, al verlo, dijo con severidad: un día sin trabajar es un día sin comer. Esta acción pretendía advertir a todos que no se puede separar la práctica de la vida cotidiana ni hablar de ella en abstracto, porque la práctica está íntimamente ligada a la vida y no puede separarse de ella. Segundo, no generar discriminación. Lo más importante de la mente ordinaria es no generar pensamientos discriminatorios. El maestro Baekhyun dijo: si la mente no diferencia, todos los dharmas son iguales. Cuando nuestra mente no genera pensamientos discriminatorios y miramos el mundo con ojos de igualdad, todos los estados del mundo, bello o feo, bueno o malo, son manifestaciones verdaderas del Dharma. Esto es como la luz cálida del sol que se extiende por toda la tierra: montañas, ríos, hierba, tejas y piedras. Todos pueden bañarse por igual en su luz. El sol nunca discrimina según el objeto. Tercero, seguir las condiciones con libertad. El maestro Baekhyun enfatizó especialmente: cuando tengo hambre, como, cuando estoy cansado, duermo. Todo sigue las condiciones, sin necesidad de forzar. Esta actitud de seguir la naturaleza y estar en paz con lo que se encuentra es la manifestación viva de la mente ordinaria como camino. Durante la práctica concreta, el maestro Baekhyun también señaló varios puntos importantes para los practicantes. Los 3 mayores obstáculos para los seres en la era del Dharma decadente son el apego a los símbolos. En el Sutra del Gran Nirvana se registra que, una tarde antes de entrar en el Nirvana, el Buda yacía tranquilamente entre 2 árboles sala dorados, fuera de la ciudad de Kusinagara. A su alrededor había muchos discípulos, y una atmósfera de tristeza envolvía el lugar. El venerable Ananda, de pie junto al Buda, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: venerado maestro, tengo una pregunta que me ha inquietado por mucho tiempo. Arrodillado junto al Buda, con voz entrecortada, el Buda abrió los ojos y miró con compasión a su fiel asistente de muchos años, Ananda. Habla. Ananda dijo: venerado maestro, usted siempre ha enseñado que el Dharma correcto es como una lámpara que ilumina la mente de los seres. Pero en la era del Dharma decadente, los seres están confundidos y las falsas creencias se propagan. Me preocupa que los practicantes futuros se desvíen. Por favor, indique cuál es el error más común que pueden cometer. La mirada del Buda se volvió profunda, como si viera a través del espacio y el tiempo hacia un futuro lejano. Con calma, dijo Ananda, tu pregunta es muy buena. El error más común que cometerán los practicantes en la era del Dharma decadente será apegarse a las formas externas y olvidar la observación interior. El Buda contó una historia ocurrida en el país de Kosala. Había un monje llamado Tianhuer que cada día recitaba sutras. Rendía homenaje al Buda en el monasterio. Observaba los preceptos con gran diligencia y nunca era perezoso. Era respetado en la comunidad monástica, y muchos lo alababan como un verdadero practicante. Un día, llegó al monasterio un anciano monje errante.
Al ver la forma de practicar de Tianhuer, mostró preocupación. Le dijo Joven Monje: tu diligencia es admirable, pero veo un gran problema en tu práctica. Tianhui, confundido, preguntó venerable: cada día recito sutras. Rindo homenaje al Buda y observo los preceptos con rigor. ¿Qué problema puede haber? El anciano monje respondió: estás demasiado enfocado en las formas externas de la práctica. Recitar sutras es bueno, pero reflexiona sobre su significado. Rendir homenaje al Buda es bueno, pero ¿dónde está tu mente cuando lo haces? Observar los preceptos es bueno, pero prestas atención a los pensamientos que surgen en tu corazón. Tianhui, al escuchar estas palabras, cayó en profunda reflexión. Recordó su práctica de los últimos años. En efecto, había estado persiguiendo las formas externas. Aoge Siddhar Sutras. Solo pensaba en terminar rápidamente. Al rendir homenaje al Buda, solo pensaba en cumplir con el número requerido. Al observar los preceptos, solo se preocupaba por no violar las reglas externas. Sin prestar atención a su interior, el anciano monje Anve Tianhui comenzaba a comprender. Continuó su enseñanza: el Dharma es como el océano. Las olas en la superficie son solo formas. El verdadero tesoro está en el fondo. La práctica también es así. Las formas externas son métodos, pero si no reflejan la mente interior, al final solo flotan en la superficie. Tianhui, al escuchar estas palabras, despertó como de un sueño. Comenzó a cambiar su forma de practicar. Aunque mantenía sus rutinas diarias, prestaba más atención a su interior. Aoge Siddhar Sutras. Reflexionaba cuidadosamente sobre su significado. Al rendir homenaje al Buda, se enfocaba en el estado de cuerpo y mente. Observaba cada cambio en sus pensamientos. Después de un tiempo, su estado espiritual se elevó. Un día, durante la meditación, Tianhui vio su verdadera naturaleza y alcanzó el primer fruto de la iluminación. Al terminar de contar esta historia, el Buda miró a Ananda y dijo: la experiencia de Tianhui es un espejo para los practicantes del futuro. Muchos serán como él al principio. Dedicarán toda su energía a las formas externas, creyendo que cumplir con las rutinas es la verdadera práctica. Ananda, reflexivo, asintió: venerado maestro, ahora entiendo. Lo importante en la práctica es la observación de la mente, no solo las apariencias externas. El Buda mostró una sonrisa significativa. Ananda, el hábito de apegarse a las formas externas hará que los practicantes cometan 3 grandes errores. Primero, generará arrogancia. Creerán que hacer muchas rutinas los convierte en verdaderos practicantes y despreciarán a los demás. Esto es un gran obstáculo para entrar en el camino. Segundo, caerán en falsas creencias. Pensarán que basta con cumplir externamente, sin saber que la verdadera práctica está en la transformación interior. Así, serán fácilmente engañados por doctrinas externas. Tercero, y más grave, perderán la oportunidad de alcanzar la verdadera liberación. En la era del Dharma decadente, las aflicciones de los seres son más pesadas, su sabiduría más oscura. Son fácilmente seducidos por las apariencias externas. Solo se enfocan en cuántos sutras han recitado, cuántas veces han rendido homenaje al Buda, cuántos preceptos han observado, y olvidan el método más importante: la práctica del corazón. Esto es como construir un edificio alto y preocuparse solo por la decoración exterior. Sin una base sólida, aunque parezca hermoso, no resistirá las tormentas. Como dice el Sutra del Diamante, todos los dharmas condicionados son como sueños, ilusiones, burbujas, sombras. Las formas externas son dharmas condicionados, son ilusiones. Solo la sabiduría iluminada puede ver la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. Los practicantes de la era del Dharma decadente deben recordarlo constantemente: no se dejen engañar por las apariencias externas. Finalmente, el Buda dijo a Ananda: debes difundir esta enseñanza. Diles a los practicantes del futuro que no practiquen solo en apariencia, sino que realmente cultiven el corazón, como un espejo aunque brille por fuera. Si su superficie no es clara, ¿cómo puede reflejar el rostro original? La práctica es igual aunque la forma externa sea perfecta.
Si el corazón no es sincero, ¿cómo puede uno ver la naturaleza y convertirse en Buda? Ananda aceptó con reverencia las enseñanzas del Buda y las guardó en su corazón. Esta enseñanza se convirtió en una de las más importantes que transmitió a los seres, y también en una guía esencial para los practicantes de la era del Dharma decadente. Como dice el Sutra del Lang Niem, si la base no es verdadera, el fruto será torcido. La raíz de la práctica está en la pureza interior, no en las formas externas. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si estas enseñanzas te han sido útiles, por favor dale me gusta para que lo sepa, o deja un comentario sobre el cultivo del corazón para que podamos recordarnos mutuamente en el camino de la práctica. Que pronto comprendas tu mente, veas la inmensidad del cielo y la tierra, comprendas el sentido de la vida de todos los seres, y finalmente encuentres tu verdadero yo.